intervención. Corresponde intervenir al señor diputado José Juan Mendoza Maldonado del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 10 minutos. Gracias. Presidenta. Gobernador constitucional del Estado de Zacatecas, secretario Gobernación del Gobierno Federal, amigo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Hoy se encuentra en este Congreso local, finalmente, el secretario de Gobernación. Y comentaba hace un rato con algunos diputados que seguramente íbamos a escuchar esa narrativa muy recurrente en el gobierno federal de que vamos bien en materia de seguridad pública, de que vamos en la ruta y en la estrategia correcta. No lo dijo. Me falló la predicción, lo admito. Lo que sí vino a decir, en esa retórica muy tallada, de que los gobiernos estatales, municipales y los gobiernos federales anteriores, no el actual desde luego, son los responsables del deterioro, del abandono, dijo de décadas, de la debilidad estructural en la que se encuentran las policías civiles en el país. Obviamente, no asume el gobierno federal la responsabilidad que le toca. No reconoce que el esquema de seguridad pública planteado en la Guardia Nacional ha dado pobres resultados. Como tampoco reconoce el desmantelamiento de programas institucionales como el Fortaseg, que debilitaron institucionalmente a muchos municipios. Como tampoco reconoce la inanición presupuestal a la que han sometido a los estados y municipios del país. Obviamente, a Tabasco, no. En el 2019, cuando usted era gobernador, por cierto, el año más violento y de inseguridad en el país, le dieron nada menos y nada más que 265 millones de pesos. No asumen la responsabilidad que les toca, pero sí han integrado un discurso doloso y tramposamente armado de que nos encontramos en una encrucijada. O aceptamos la intervención de las fuerzas militares o el país se nos desmorona. No tenemos de otra. Así nos lo plantean. Pero vemos miles, millones de mexicanos que seguimos preguntándonos ¿por qué apostarle a la militarización si no se han logrado los objetivos
en materia de seguridad pública? ¿Por qué seguir colocando en el centro de la estrategia nacional el uso de las Fuerzas Armadas si los resultados empíricos, verificables, han sido muy pobres? El 80% de países en el mundo han retirado, y estas son evidencias verificables, han retirado a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. ¿Pero por qué hablo del fracaso de la militarización en este país? Zacatecas es un botón de muestra. Y le voy a decir por qué, secretario. 11 de julio del 2022 se enviaron 508 elementos para fortalecer las tareas de seguridad en Zacatecas. Al mes siguiente, 16 de agosto, 160 elementos provenientes del Estado de México se integran a las tareas de inseguridad o de combate a la inseguridad en Zacatecas. Al mes siguiente, 24 de septiembre, 200 elementos más provenientes del Estado de Coahuila se integran o se incorporan a las tareas de seguridad en Zacatecas. Y lo que hoy tenemos en el Estado es un fenómeno delincuencial y de inseguridad desbordado, en todos lados, en las vías públicas, en los tianguis, en los centros comerciales, como sucedió la semana pasada en el City Club, en el centro de la ciudad, enfrente del Palacio de Gobierno. Le sembraron al gobernador cadáveres. Y como bien lo decía el diputado Gerardo, tenemos un secretario de Seguridad Pública que dice que exageramos. Por cierto, esa estrategia de enviar exgenerales en retiro ha sido pésima. No conocen los estados, no les interesan los estados, no trabajan por los estados. Ojalá, y en esa parte se hiciera algo, secretario de Gobernación. Pero dicen que no existe tal militarización, que estamos elucubrando, que estamos exagerando. Lo que estamos viendo millones de mexicanos es un poder creciente de las Fuerzas Armadas en este país, transferencias descomunales de recursos públicos, inclusión en la obra pública, en los aeropuertos, en las aduanas. Hoy, la principal estrategia de gobierno lo constituyen las Fuerzas Armadas. El principal instrumento de gobernabilidad en este país lo constituyen las fuerzas castenses. Por eso alguien dijo, y lo dijo con bastante razón, el día que el ejército tome partido, ese día va a ser complicado sostener la democracia en este país. Pero fíjese usted, ya desbocados, dijo usted hace unos días en el estado de Hidalgo que un militar podía ser candidato a la presidencia de la República. ¿Será entonces el ejército la corcholata del 24? No se enrede, secretario, no se entrampe, ocúpese de la política interior, ocúpese de sus corcholatas, fichas o como se les denominen, que por cierto andan haciendo actos anticipados de campaña y donde también lo involucran. Pero por favor, no le insinúe al ejército que puede encabezar una candidatura presidencial en el 24. Sería catastrófico para nuestra democracia. Pero ya me está viendo la diputada presidenta, voy a terminar, porque si no me sigo. Dice que le dé, bueno, le damos otro ratito. Fíjense ustedes, en el 2019, cuando se aprobó la ley que creó la Guardia Nacional,
se señaló en el transitorio que la intervención de las Fuerzas Armadas sería excepcional, complementaria, transitoria, mientras se fortalecían las estructuras de la Guardia Nacional, su presencia territorial. No nos hagamos, la presencia de las Fuerzas Armadas es hegemónica, es predominante en materia de seguridad pública. Y en esa militarización de la vida civil que estamos viviendo, en esa subordinación de la autoridad civil a la autoridad militar que se proyecta peligrosamente, muchos desde esta tribuna hemos pedido que el Ejército y las Fuerzas Armadas se sometan a la rendición de cuentas, que se sometan al escrutinio público. Y lo que argumentan es que sus actividades son de seguridad nacional y por tanto no están sujetas a la rendición de cuentas. ¡Aguas! Como decimos en Zacatecas, secretario. ¡Aguas! Porque el día de mañana va a ser complicado frenar, detener el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en este país. Esa es la preocupación que compartimos millones de mexicanos en este país. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas